Licenciado, buenas tardes. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal, jóvenes? No sé si yo estoy mal o ustedes han madrugado hoy día. Buenas tardes, licenciado. Faltan 7 minutos todavía. Sí. Andamos, Sí, ya lo vi Llegamos temprano a la clase. yo me imagino que la clase anterior terminaron temprano. Ya. Vamos a esperar igual que se conecten sus compañeros. Hasta eso les voy a dejar ahí los 7 minutitos para que conversen entre ustedes. Ya, oficialmente entonces estamos continuando con la grabación y creo que con el tema del aula virtual no tenemos ningún pendiente, pero por si acaso, déjenme revisar. Ya, como ustedes saben, el aula virtual se habilitó desde el día lunes, pero ustedes solo marcan los miércoles, jueves y viernes. Ya. Entonces, déjenme revisar cómo están con el tema de la asistencia. Ya, actividades no les he puesto por lo que está la plataforma caída. Muy probablemente les ponga actividades en la sección 4. Ya podemos hacer algunas actividades, entonces esténse pilas con eso allí. La sección 3, creo que esto lo puse el día lunes. Ya les puse o les subí lo que es la introducción, ¿verdad? Y también tienen un cuestionario de la introducción. No sé si se los mencioné, pero los cuestionarios son sobre 10. Los cuestionarios los pueden hacer en 5 minutos, 1 hora, 3 horas, ¿verdad? 5 horas, o sea, no tienen fecha límite. El cuestionario lo pueden repetir todas las veces que ustedes quieran, hay bastantes preguntas, entonces ustedes pueden repetir los cuestionarios todas las veces que quieran. Si ustedes la primera vez sacan 8 y la segunda vez sacan 2, entonces el cuestionario tiene la nota más alta, es decir, no los perjudica. También el cuestionario varía las preguntas. Eso quiere decir que cuando ustedes lo repitan no les van a salir las mismas preguntas, van a salir preguntas de manera randómica. Y mientras ustedes más hagan el cuestionario, mejor se preparan porque de los cuestionarios salen las preguntas para la lección y las preguntas para los exámenes. Entonces, mientras más hagan los cuestionarios, más preparados están. Por lo tanto, tienen una buena herramienta allí para probar, hacer el cuestionario todas las veces que ustedes quieran, mejorar la nota, ¿verdad? Y prepararse para la lección y el examen. Bien, con el tema de las asistencias, veo que la mayoría tiene el 100%. Me parece que yo ya les di mantenimiento a la asistencia del día viernes. Sí, creo que no tiene muchos problemas, ¿no? Entonces, en temas de las asistencias, están bien, se mantienen con porcentajes correctos. Los que estén ya por 75 o los que estén, bueno, más que nada el que está con 75, no se vaya a descuidar porque luego se acumula, ¿sí? A su compañero Morejón. Bueno, entonces esto sería el tema con el aula virtual. Y si yo no me equivoco, estábamos nosotros revisando el tema de lo que eran las entrevistas. Licenciado, ¿puedo hacer una pregunta? Dígame. Es sobre el control de asistencia. Yo tengo presente 7, buenas tardes 0, anticipado 0, ausente 0, pero con un porcentaje de 87.5, con una calificación de 14 sobre 16. ¿Quién me habla? Plua Pincay. Andy Yusef. Andy Plua Pincay. Sí. Ya, vamos viendo. Una falta, la del día de hoy. Si usted ya mismo ingresa a la plataforma, entonces ya me imagino que cubre el 100%.
Ah, sí, sí, sí. Entonces, es por el Ya día de... refresqué la página. Recuerden que... A ver, déjenme refrescar. Recuerden que la mejor manera de corroborar si ustedes ya tienen la asistencia es yendo aquí como yo al informe. Sí, ya está al 100%. Sí, recuerden que tienen que ir al informe a revisar si les marcó la asistencia. Y recuerden también que ahorita un día que falten les afecta porque el día representa un porcentaje más o menos grande, pero conforme avancemos en las clases, entonces esos porcentajes van a ser más pequeños. ¿Sí? Entonces, recuerden ustedes que el primer día de clase, la asistencia, una asistencia era el 100%, al segundo día era el 50%, al cuarto día era el 25%. Entonces, mientras más clases tengamos, más pequeño va a ser el porcentaje de asistencia. ¿Sí? Por lo tanto, una asistencia, dos asistencias no les hace daño. Bien, no recuerdo exactamente dónde nos quedamos, así que aquí sí les voy a pedir la ayuda, pero creo que nosotros estamos hablando de la interacción del analista de sistemas con el usuario. Me parece que esto de aquí ya vimos. Me parece que esto aquí también me parece que ya vimos. Me parece que también vimos el levantamiento de la información. Ya, y estamos en el tema del levantamiento de la información y habíamos visto que teníamos varias herramientas como la entrevista, la encuesta y la observación, y creo que ya estábamos en el tema de la entrevista, ¿no? Y habíamos visto que las entrevistas se pueden realizar de manera individual o colectiva y esto servía para saber la opinión de los usuarios y yo les decía que esa era una de mis herramientas favoritas para obtener información. Y si no me equivoco, creo que hasta aquí nos habíamos quedado. Sí, pero por si acaso, voy a revisar estos puntos de aquí de la entrevista. Ustedes me corrigen si lo revisamos, si no lo revisamos, ahí me avisan. Entonces, estamos en el tema de la entrevista y lo más importante de la entrevista es que permite conocer datos importantes que han ocurrido en la empresa. Por ejemplo, a mí siempre me ha tocado cuando yo llego y los usuarios me dicen que usted no supo, no se enteró lo que pasó la otra vez, no se enteró lo que pasó con el anterior de sistemas. Entonces uno se entera de información y esta información permite conocer un poco cuál es la política de la empresa, el manejo de los representantes de la empresa. Entonces esto nos sirve, ¿no? Es bastante importante porque incluso aprendemos a saber cómo tratar o qué les va a gustar o qué no les va a gustar a determinadas personas. Entonces, como bien les mencioné, aquí nosotros aprendemos la cultura de la organización. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado que en cadenas como, por ejemplo, el Mi Comisariato, los hacen trabajar mucho y les pagan así lo más básico. Entonces, eso es una cultura. Hay otras empresas como, por ejemplo, que implementan mucha tecnología de punta, por ejemplo, una empresa telefónica, entonces esa es su cultura. Hay otras empresas que no les gusta invertir en tecnología, no se me ocurre alguna porque esas empresas están muriendo hoy en día, pero esa es su cultura. Son de las que prefieren mano de obra, profe. Algunas sí, pero tal vez de aquí en unos 15 años ya cambia la cosa porque recuerden ustedes que ya están las tiendas automatizadas, o sea que ya no hay personal, los robots surten todo, cobran todo, es más, ni dinero se necesita. Entonces, ojo con eso allí. ¿Sí? Entonces, las clases de trabajo cada vez se vuelven un poco más escasas para trabajos operativos y lo que van a prevalecer son trabajos de creación. Bueno, entonces aquí nosotros más o menos podemos entender un poco cuáles son los objetivos de la organización porque los mismos usuarios nos los indican. Podemos averiguar ciertos aspectos como si los usuarios están cómodos en sus áreas de trabajo, con sus computadoras, con el sistema, si están estresados, si están tranquilos. Generalmente la mayoría se muestra estresada.
Aquí, esto de aquí, la entrevista nos permite ganarnos al usuario, crear un lazo empático con el usuario, de tal manera que el usuario nos ayude, sea nuestro aliado en este desarrollo de los nuevos sistemas, ¿no? A pesar de esto, nosotros, y a pesar de que no parezca que estamos en control de la entrevista, tenemos que estar en control de la entrevista. Entonces, no podemos dejar que la entrevista se nos vaya de las manos. Más o menos como, no sé si ustedes han visto los entrevistadores de la televisión, que le dicen al candidato, sí, candidato, pero tratemos este tema. Sí, candidato, pero no me contestó tal pregunta. Sí, candidato, pero ¿qué sucede con este punto de aquí que le pregunté? O candidato, la gente quiere saber esto de acá. Entonces, así como los entrevistadores de la televisión, ¿verdad? No dejan que se les vaya la entrevista. Hay entrevistados, como por ejemplo el expresidente de la República, que tenían muy buen manejo, ¿verdad? Y se les salía por la tangente. ¿Verdad? El entrevistador le decía, por ejemplo, ¿y qué pasa con este caso sobornos? Y entonces el entrevistado les decía, sí, ese caso estamos investigando, pero mire, concentrémoslo en lo que al país le importa, que es esto de acá. Pero y el caso, eso ya se va a resolver y eso es algo que los enemigos políticos están diciendo. Pero concentrémonos en estos millones que he gastado para esto. Entonces era gente que son muy hábiles y se les escapaba de las manos de los entrevistadores. Por lo tanto, ustedes, cuando ustedes entrevisten a sus usuarios, tienen que extraer información, darle cierta libertad, pero no dejar que el entrevistado los lleve al territorio de él, ¿no? Entonces tiene que tener cuidado con eso aquí. O Y sea, mantener el control. el control en cuanto a que ustedes no se desvíen de su objetivo. Ustedes antes de entrar a la entrevista, ya lo vimos anteriormente, ustedes pusieron un objetivo, ¿sí? Por ejemplo, su objetivo, conocer las fallas del sistema actual. Entonces el entrevistado comienza a decirles, ¿sabe qué? Mi jefe no me ayuda, no viene a trabajar, se va con la secretaria, Oiga, profe, cosas profe, así que disculpe la interrupción. salen del hilo, dígame. Tengo ahorita que hacer un trabajo de aquí, de mi familia. ¿Me puede dar 5 minutos o apagar la cámara si no le molesta? Ya, yo al inicio del curso creo que les decía que si ustedes tienen que ir al baño, por ejemplo, pueden apagar la cámara un momento y de ahí si tienen su cafecito, su sándwich de hambre, ustedes pueden pues apagar la cámara para que no nos dé hambre a nosotros, hacen lo que tengan que hacer y regresan, ¿no? Entonces, no hay problema con eso allí. Y si se van a ausentar, pueden poner en el chat, me surgió tal problema, tal cosa, para que quede una evidencia de que ustedes comunicaron. Y de ahí lo pueden hacer normalmente porque son cosas que no suceden, pues y tenemos que adaptarnos a eso de allí. Qué chévere, Listo, profe. profe, disculpe. Ojalá fundamentos fuera así. Ya, entonces les decía yo que aquí nosotros podemos sacar bastante información, pero a veces el usuario nos da una información que de repente no es de nuestra incumbencia. Entonces nosotros lo volvemos a poner en el tema, ¿no? Tenemos que tener cierta habilidad. Bien, yo creo que eso sí bien. Bueno, entonces, antes de entrar a hacer una entrevista, no es que nosotros vamos y le decimos, a ver, usuario, vengo aquí a entrevistarte y no estamos preparados. Nosotros tenemos que previamente prepararnos y para esto de aquí tenemos que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo recopilar información sobre los antecedentes del usuario y de la empresa para saber qué terreno estamos pisando. Cuando ustedes, por ejemplo, se van a un nuevo trabajo, es muy bueno que antes de que vayan a la entrevista de trabajo, ustedes hagan su trabajo de investigación sobre a qué empresa van, a qué se dedican, cuáles son sus mayores ingresos, cuál es la opinión de la gente de la empresa, ¿verdad? ¿Cuál es su posición en el mercado? Y toda esta información les va a servir para que cuando ustedes estén en la entrevista, sepan responder preguntas como, ¿qué opina usted de nosotros? ¿Sí? A mí, por ejemplo, me ha pasado que yo no he sabido, ¿verdad? Y me han preguntado, ¿qué opina usted de nosotros? Y yo he tenido que improvisar. Pero la improvisación a veces no es buena porque a la final se puede notar. Bien, entonces tenemos que saber los antecedentes de los entrevistados, tenemos que saber de qué pata cogía la organización. Para eso nosotros podemos acceder a los sitios web, ¿verdad? A revisar informes de los últimos informes que se hayan generado.
ver los boletines de noticias corporativos, ¿verdad? O a veces cualquier publicación que estén, por ejemplo, hay murales donde colocan información, hay informes, hay manuales, hay un sinnúmero de lugares donde nosotros podemos recopilar información antes de meternos a trabajar con los usuarios, ¿no? Por ejemplo, cuando usted va a trabajar con un usuario, yo siempre hablo con los jefes y pregunto cuál es el usuario más pila, cuál es el usuario que tiene más trabajo, cuál es el usuario que cumple la función más importante, o sea, más eh, de mayor importancia del departamento, ¿verdad? Eh, Incluso podemos hablar con los usuarios que son un poco más cerrados. A lo mejor estos usuarios están viendo algo que el resto no está viendo. Y bueno, entonces tenemos que hacer esta pequeña fase de investigación y allí, entre otras cosas, podemos prestar especial atención al lenguaje que utilizan en la empresa, ¿no? Por ejemplo, si es una empresa operativa, probablemente el lenguaje va a ser un poco más informal, ¿verdad? Pero si es un departamento de alto performance, entonces seguramente van a ser muy formales. Y nosotros tenemos que también entender, por ejemplo, proformas eh, o, o hay términos técnicos que ellos utilizan en su negocio, ¿verdad? Que tal vez para nosotros no sean tan conocidos y nosotros tenemos que saber a qué se refieren. Por ejemplo, en algunos lugares decían que las proformas ya las pagaban y yo decía, ¿cómo pueden pagar las proformas? Y resulta que las proformas prácticamente les decían a las facturas, ¿sí? Y casi no había una proforma que no se convierta en factura y por eso les decían proforma ya a las facturas. Entonces, uno tiene que un poco conocer cuál es el léxico que utilizan en el negocio para que cuando el usuario nos esté hablando, nosotros sepamos de qué nos está hablando. Y también para que nosotros podamos hacer preguntas coherentes. Por ejemplo, si yo le digo a un usuario, y usted anula las proformas, y el usuario de repente dice, no, ¿cómo yo voy a anular una proforma si la proforma es lo más sagrado para la empresa? Y para el usuario esa proforma es la factura. ¿Sí? Pero para mí la proforma es un documento que puede ser válido o no, puede ser un negocio o no. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo en esos términos para que nosotros podamos recopilar una información de calidad. Bien, segundo paso, establecer los objetivos de las entrevistas. Nosotros tenemos que tener muy claro, ¿verdad? Una vez que ya hemos investigado los antecedentes, ¿qué es lo que nosotros queremos obtener de esa entrevista? ¿Cuál es la información que deseamos obtener allí, ¿no? Mucho de esto lo sacamos en base a lo que hemos investigado y también pesa bastante la experiencia que ya tengamos en este ámbito. Luego tenemos que decidir a quién vamos a entrevistar. Para esto tenemos que escoger personas claves. No podemos concentrarnos en un solo nivel. Tenemos que ir a los diferentes niveles de la pirámide que ya ustedes conocen. Y entonces allí vamos a sacar información desde el punto de vista de alto nivel, mediano y bajo, ¿no? Como no podemos investigar a todos, tenemos que buscar quiénes representan de mejor manera cada área o función, ¿verdad? O parte del proceso en una empresa, ¿no? Entonces tenemos que tener en claro quién es nuestro contacto, ¿verdad? En la organización. Este contacto puede ser nuestro jefe o el que nos contrató, o este contacto también puede ser el que nuestro jefe que nos contrató dijo que conversemos. ¿Sí? Los jefes a veces no están enterados de todos, pero saben quién sí sabe todo. Entonces nos envían con esta persona para que esta persona nos dirija a quién tenemos que entrevistar. Luego de esto, un cuarto paso es preparar al entrevistado para que sepa que lo vamos a entrevistar, para que no le tome por sorpresa. Lo podemos llamar por teléfono, enviarle un correo electrónico, ¿verdad? O avisarle tanto a él como a su jefe para que el empleado que vamos a entrevistar esté preparado. Si el cuestionario es muy largo, tenemos que de antemano darle las preguntas para que ya estén preparados, ¿no? Es normal que una entrevista demore de 45 minutos a una hora como máximo. Si dura más de una hora, puede ser que ya lo cansemos al usuario y también puede ser que el usuario sienta que está dejando de trabajar. Entonces, no debemos de caer en eso de allí. Bien, entonces entre los objetivos que tiene la entrevista, pues está crear la confianza, ¿verdad? Observar el nivel de trabajo,
Son cosas que debemos aprovechar en este momento. Luego hay que decidir sobre el tipo de preguntas. Pero antes de ir al tipo de preguntas, quiero saber si esto que hemos visto, ¿tienen alguna pregunta con respecto a esto de aquí? Ya, si no hay preguntas, entonces vamos a este punto de aquí. Tenemos que decidir el tipo de preguntas que le vamos a hacer al usuario. Entonces aquí las preguntas tienen que ser estructuradas. Las preguntas deben de cubrir el área clave del HCI. El HCI, si ustedes lo recuerdan, era la interacción computador-humano. Entonces tenemos que hacer preguntas sobre cómo ese usuario se lleva con la computadora. Si le ayuda, si le hace difícil, si hay un método mejor. Entonces tenemos que hacer preguntas de ese tipo, ¿no? ¿Está conforme? ¿Le molesta? ¿Qué podemos hacer para que esté un poco más cómodo? Las preguntas pueden ser de dos tipos. Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. Cada tipo de pregunta puede tener un objetivo distinto a la otra, ¿no? Y cada una tiene sus beneficios y sus desventajas. Entonces nosotros tenemos que realizar una entrevista, ¿verdad? Que tenga unas preguntas y estas preguntas pueden tener una estructura. Dentro de las estructuras que podemos encontrar son estructura de pirámide, estructura de embudo, estructura de diamante y cada una puede conseguir un propósito distinto, ¿no? Bien, sabemos que tenemos que hacer preguntas con respecto al usuario, a la computadora. También que tenemos que hacer preguntas abiertas o cerradas y también sabemos que tenemos que estructurar las preguntas en pirámide, embudo o diamante. Veamos sobre los tipos de preguntas. Las preguntas abiertas, estas de aquí describen opciones que el entrevistado puede responder, ¿verdad? Y estas preguntas pueden ser del tipo siguiente. ¿Qué piensa usted en cuanto a poner todos los gerentes en una intranet? Es una pregunta abierta. Por favor, explique cómo toma una decisión sobre la programación de tiempos y fechas. Es una pregunta abierta. No sabemos lo que nos va a responder. ¿En qué formas extiende el sistema su capacidad de realizar tareas que no sería posible realizar mediante algún otro medio? Todas estas de aquí son preguntas abiertas. Preguntas donde el usuario tiene que dar una explicación un poco amplia, ¿verdad? Para poder contestarla. Entonces nos va a dar mucha información. Los beneficios de utilizar este tipo de preguntas abiertas es que el entrevistado baja la guardia. Entonces yo le pregunto, hola, ¿cómo está? ¿Cómo se siente usted con el nuevo sistema? ¿Sí le ayuda? Entonces el empleado que está tenso dice, ¿cómo me siento? Sí, me siento bien, sí me ha ayudado. Fíjese que el sistema me ayuda a sacar los reportes y con esto yo hago las cosas más rápido. Entonces va haciendo que el empleado o el usuario se desenvuelva un poco con menos presión. El entrevistador puede percibir el vocabulario del entrevistado, lo cual refleja su educación, valores, posturas y creencias. Entonces, con esta pregunta abierta, yo ya sé si el empleado me dice, sí, sabe que el sistema me está ayudando, sí, es que es chévere como el Barcelona, el sistema, sí, está bonito, sí, y yo quisiera que sea de color amarillo. Entonces, si es así, entonces nosotros ya sabemos, este usuario le gusta el fútbol, ¿verdad? Se ve que es así como que los fines de semana se va de parranda, entonces ya tenemos una idea y nosotros podemos de alguna manera, ¿verdad? Buscar la empatía por ese lado. ¿Sí? También algunos de ellos, por ejemplo, uno le puede decir, ¿y por qué usted aquí en el contenido, en las observaciones, no pone que el jefe no le ha autorizado? No, es que yo no puedo poner eso porque eso sería una falta de respeto, eso puede ser pecado y en la Biblia no lo permite. Entonces nosotros ya sabemos que este usuario, digamos que tiene bastante respeto a sus superiores y que también es religioso. Entonces esas cosas, ¿verdad? Nosotros nos podemos ayudar, ¿no? Hay los que dicen, es que los sistemas nunca sirven, siempre tienen fallas. Entonces ya sabemos que una persona que no confía en la tecnología, ¿sí? Bien, entonces muchas de estas cosas podemos obtener dentro de las preguntas abiertas, son una gran herramienta. Yo siempre me gusta hacer preguntas abiertas a mis usuarios de entrada y de salida. Bien,
Otras cosas que nos permiten las preguntas abiertas es que permiten descubrir, ¿verdad?, cosas adicionales que de otra manera hubieran estado ocultas. Por ejemplo, usted le hace una pregunta y el sistema le sirve el reporte que usted saca. Sí, me sirve el reporte que yo saco, solamente que me gustaría que tal vez aquí donde dice que firma el gerente, este gerente que está aquí ya salió hace 20 años y no sé por qué sale su nombre. Tal vez sería bueno que lo cambien, ¿no cree usted? ¿Sí? Entonces, nos enteramos cosas, ¿verdad? Que nosotros no sabemos, no estábamos al tanto y los usuarios nos abren los ojos. Y si no lo hubiéramos hecho este tipo de preguntas, ni nos enteramos. También el entrevistado encuentra este proceso más interesante porque cuando usted le permite al usuario hablar, recuerde que ese usuario ha estado allí unos 5, 8 años sin que nadie le pregunte nada, amordazado, y de repente alguien le dice, ¿cuál es tu problema? Entonces esto hace que el usuario se interese, ¿verdad? Permite una mayor espontaneidad. Los usuarios normalmente ya pierden un poco a la segunda pregunta, ya están hablando de su vida, ¿verdad? De su familia, entonces son un poco más espontáneos. Bajan, como dice al inicio la guardia. El entrevistador puede expresar mejor las preguntas. Entonces, cuando usted ya conoce la postura del entrevistado, usted puede formular las preguntas o acomodarlas al lenguaje del entrevistado, porque ya lo conoce. El entrevistador puede recurrir a estas preguntas en caso de que tenga que improvisar. De repente, usted le pregunta al usuario una pregunta cerrada, ¿está contento con el sistema? Y él dice, no. Y usted no se esperaba que le diga no. Entonces ahí usted puede aplicar una pregunta abierta. ¿Y por qué no le ha gustado este sistema? ¿Sí? Entonces, a veces cuando surge un problema, entonces usted puede tirar una pregunta abierta para conseguir mayor información. Desventajas de las preguntas abiertas. Estas preguntas pueden generar muchos detalles irrelevantes, como les hablé yo, de que le gusta el amarillo, de que el Barcelona es su equipo, de que no está en la Biblia. Entonces, son detalles que nosotros vamos a omitir porque no es lo que nos interesa. Se puede llegar a perder el control de la entrevista, lo que yo les decía, el entrevistado puede comenzar a hablar del jefe, de sus problemas, de ciertas molestias laborales que está teniendo, pensando que usted tiene la posibilidad de ayudarlo. Se permiten respuestas que pueden requerir demasiado tiempo debido a la cantidad obtenida de información inútil. Entonces, usted le pregunta al usuario, ¿está contento con el sistema? Y el usuario comienza a decirle, no, porque me hace madrugar, porque esto, porque la hora de la comida. Y entonces, usted tiene una respuesta así, de lo cual la única información que le interesa es que el sistema se demora un poquito. Entonces, esto puede resultar en pérdida de tiempo e información inútil. Podría parecer que el entrevistador no está preparado. Usted le llega al usuario y le dice, ¿y qué se cuenta? Entonces el entrevistado dice, uy, esta persona me viene a preguntar así que qué se cuenta, que cómo yo me siento. No ha de haber preparado nada. Puede dar la impresión de que el entrevistador anda de pesca sin objetivos definidos. Entonces usted le pregunta, ¿y está bien con el sistema? ¿Y alguien lo ha molestado? Entonces el entrevistado dice, ¿y por qué me hace ese tipo de preguntas? No tiene sentido. Ofrece una amplitud y profundidad de las respuestas que son difíciles de analizar. Como la respuesta es amplia y es detallada, entonces usted, cuando se sienta a analizar la información, a veces no la puede extraer. A veces la información está allí, pero es difícil de extraer. Entonces, estas son las desventajas de las preguntas abiertas. ¿Alguna pregunta con respecto a las preguntas abiertas? Licenciado, es común que uno haga, o sea, solo preguntas abiertas en una entrevista. No mantenga como que solo por su conveniencia. Que Y cuando quiera pues hacer una pregunta cerrada, pues las haga, pero que mayormente sean solo abiertas. ya, eso lo vamos a ver un poco más claro en la estructuración de las preguntas. Ahí lo vamos a ver más claro, pero dependiendo de sus objetivos, puede ser que usted solo quiera hacer preguntas abiertas. Eso es, digamos, cuando usted no tiene ni idea en el terreno que está pisando, entonces lanza las preguntas abiertas para saber sobre todo un poco. Después, cuando usted extrae la información, podría preparar una segunda entrevista
con preguntas más cerradas. Yo generalmente comienzo con muchas preguntas abiertas, ¿verdad? Pero preguntas abiertas a los gerentes para saber qué terreno estoy pisando. Pero ya cuando me voy con los usuarios, yo ya he recolectado algo de información y ya las preguntas van un poco más cerradas. ¿Sí? No sé si tienen alguna otra inquietud. Bien, entonces vamos al otro tipo de preguntas que son las preguntas cerradas. Estas preguntas van a limitar la respuesta del empleado. Son preguntas muy básicas, algo así como, ¿es fácil utilizar el sistema actual? Entonces el usuario le va a decir sí o no. ¿Cuántos subordinados tiene a su cargo? 4. Entonces, como ustedes ven, la respuesta es concreta, ¿no? También existe una pregunta que se llama la pregunta bipolar, que limita aún más el uso de la respuesta al entrevistado, ya que solamente le permite escoger uno de los dos polos. ¿Sí? Algo así como, conteste verdadero o falso. ¿Le sirve el sistema? ¿Verdadero o falso? ¿Sí? Entonces no le da chance al usuario de pensarlo, sino que tiene que escoger una de las dos. Entonces son preguntas bastante cerradas. Beneficio de hacer preguntas cerradas: el ahorro de tiempo, se pueden comparar las entrevistas con facilidad, van directo al grano, se mantienen el control de la entrevista todo el tiempo, se cubre mucho terreno con rapidez, tienen datos relevantes, ¿no? Ahorro de tiempo porque la entrevista es rápida. Cuando usted hace muchas entrevistas, usted compara, a ver, tengo de esta pregunta, tengo 20 sí y tengo 5 no. Por lo tanto, la mayoría dice que sí. Entonces, es fácil hacer un tabulado de las respuestas. Se van directo al grano, entonces si usted tenía un objetivo, con esto lo logra rapidísimo. El usuario, al no tener la oportunidad de displayarse en la explicación, entonces no se pierde el control de la entrevista. Se pueden hacer varias preguntas con rapidez y obtenemos datos relevantes. Desventajas de las preguntas cerradas es que son aburridas. A ver, dígame, ¿usted usa el sistema? Sí. ¿Tiene claves? Sí. ¿Ha tenido problemas? No. ¿Saca impresiones? Sí. ¿Qué más? ¿Tiene correo? Sí. Entonces son preguntas que para el usuario está sí, no, sí, no. No es algo atractivo. Pero no proporcionan detalles adicionales. Por ejemplo, usted le pregunta, ¿le sirve el sistema? El usuario le contesta, no. Pero usted nunca se entera por qué no le sirve el sistema. Por ejemplo, a mí me ha tocado casos que yo le he preguntado a un usuario, ¿le sirve el sistema? No. ¿Y por qué no le sirve el sistema? Porque el cable de la computadora no lo puedo utilizar porque está muy lejos del enchufe y por lo tanto nunca puedo utilizar el sistema porque no puedo conectar el cable a la pared. No era problema del sistema, pero el usuario lo vende como problema del sistema. Pero yo no me entero porque no le pregunté. ¿Sí? Pero si le pregunto, ya caigo en cuenta. Se pierden las ideas principales por la razón anterior, es decir, que como no tengo datos adicionales, entonces no sé cuál es la razón principal por la cual ocurre el sistema. No se puede generar una buena comunicación entre el entrevistador y el entrevistado, entonces el entrevistado me dice sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, tal vez. Bueno, fue un gusto. Sí, gracias, hasta luego. No generé empatía. Bien, este tipo de preguntas también, hay otro tipo de preguntas que son las de sondeo o de seguimiento. El propósito de estas preguntas es ir un poquito más allá de la respuesta inicial. Estas preguntas de sondeo a mí me gusta mucho realizarlas. Y con estas preguntas podemos obtener datos más significativos para aclarar la información que nos dio el usuario, ¿no? Y podemos ampliar un poco el punto de vista. Preguntas de sondeo serían, por ejemplo, ¿le gusta el sistema? No. ¿Por qué? ¿Sí? Se convierte en una pregunta abierta, ¿verdad? A partir de una respuesta. ¿Me puede dar un ejemplo del momento en que el sistema no le haya parecido confiable? Entonces estamos tratando de ver cuándo ocurre. ¿Podría explicarme cómo ocurre eso? Entonces le estamos dando un poquito de apertura al usuario. ¿Alguna pregunta con respecto a este tipo de preguntas de aquí?
No hay preguntas. O sea, licenciado, estas suelen ser preguntas que tienen sus desventajas, por lo cual deberíamos considerar no usarlas mucho. Tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Entonces, lo que tienen que ustedes tener planeado es cuándo es el momento de utilizarlas o no. Bien, aquí estamos viendo un poquito sobre los tipos de preguntas, ¿verdad? Y algunos de sus atributos, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí las preguntas abiertas a la izquierda, las preguntas cerradas a la derecha. Confiabilidad de los datos en las abiertas, la confiabilidad es baja, mientras que en las cerradas es alta, ¿verdad? Uso eficiente del tiempo, en las abiertas es bajo y en las cerradas es alto. Precisión de los datos, en las abiertas es bajo y en las cerradas es alto, ¿no? Entonces, hasta aquí parecería que van ganando las cerradas. Amplitud y profundidad, en las abiertas es mucho, mientras que en las cerradas es poco. Requiere habilidad del entrevistador, en las abiertas se requiere habilidad, en las cerradas no mucho. Facilidad de análisis, en las abiertas es difíciles y en las cerradas es fáciles, ¿no? Viendo esto de aquí, uno pensaría que las cerradas son un poco mejorcitas, ¿no? Bien, algo de esto que ustedes están viendo aquí les he de poner ya de actividad en el aula virtual. Seguramente esta va a ser una de las actividades de esta semana. Bueno, entonces ahora vamos a ver el tema de las estructuras. La estructura consiste en ordenar las preguntas utilizando una secuencia lógica, ¿no? Entonces, tenemos dos formas reconocidas que podemos utilizar este razonamiento. El primero es inductivo y el segundo es deductivo. Entonces, podemos organizar las entrevistas de tal manera de que se puedan combinar algunos de estos razonamientos lógicos, ¿verdad?, de las secuencias de las preguntas. Bien, entonces aquí tenemos la estructura de pirámide. Este tipo de estructura ordena las preguntas de tal manera que se puede visualizar una especie de pirámide donde el entrevistador, que en este caso serían ustedes, van a hacer preguntas muy detalladas, o sea, cerradas, ¿verdad?, al inicio, y después van a expandirlos a temas con preguntas abiertas, es decir, una combinación entre cerradas y abiertas. Esta estructura de pirámide se va a utilizar si ustedes creen que el entrevistado necesita entrar en calor en cuanto al tema, ¿sí? O sea, algo así como que al final nos va a soltar la sopa. También es conveniente utilizar este tipo de estructuras de pirámides para las secuencias de preguntas si se desea una determinación final sobre el tema. Es decir, nosotros comenzamos sin tener muy claro el tema y luego ya queremos sacar una conclusión final. Entonces ahí utilizamos este tipo de estructura. Bien, entonces aquí tenemos el diagrama de la estructura pirámide, ¿verdad? Comenzamos con preguntas cerradas y luego terminamos con preguntas abiertas. Un ejemplo sería, ¿cuál es el problema específico que está experimentando el firewall? ¿Verdad? Está un poco cerrada la pregunta. ¿Ha considerado otros métodos para mejorar la seguridad de datos corporativos? De acuerdo con su punto de vista, ¿qué mejoraría la efectividad de la seguridad aquí? Ya esta pregunta es más abierta. En general, ¿cómo se siente cuando la seguridad de los datos en comparación con la importancia del acceso a Internet? Entonces, estas preguntas son abiertas. Comenzamos algo cerrado y obtenemos preguntas abiertas. Entonces, aquí lo vamos indagando al usuario, aquí obtenemos más información, retroalimentación y de paso podemos sacar una conclusión, ¿verdad?, en base a lo que ya nos ha respondido. Entonces, ¿sí les queda claro la estructura pirámide? A veces yo la he utilizado y otras veces no. No es ni mala ni buena.
A veces es dependiendo del estado de ánimo de uno. Como dependiendo de nosotros mismos, profe. Usted ve al usuario, ya más o menos lo ha analizado y de alguna manera usted como que dice, a este usuario mejor voy a lo específico. A veces usted va a lo específico porque usted ya tiene una urgencia sobre ese tema en específico. Entonces, cuando usted está en alguna de esas dos situaciones, de repente inicia por allí. A veces hay usuarios en los cuales usted quiere ganarse un poco la confianza, entonces mejor comienza con las preguntas abiertas, ¿verdad? Y luego llega a su objetivo, que es la pregunta cerrada. ¿Sí? Entonces ya se ha ganado la confianza del usuario, el usuario ya les ha dado algunas otras cosas y finalmente usted termina con la estocada final. Pero depende de un poco del punto de vista de ustedes como entrevistadores. ¿Sí? Va a depender un poco de la experiencia de ustedes. Bien, tenemos la estructura embudo. Este de aquí utiliza un enfoque deductivo, ¿verdad? La anterior, déjenme poner la anterior es un enfoque inductivo. Es decir, comenzamos, ¿verdad? Tratando de inducir, ¿verdad? Algo que nosotros suponemos que es así. Entonces, comenzamos por eso que nosotros creemos que es así, para ver si es verdad o no es verdad, y luego, si hay más datos, nos enteramos. En el lado de acá, del tipo embudo, más bien es deductivo. Entonces, nosotros comenzamos con preguntas abiertas y luego vamos a terminar deduciendo algo. Esta estructura dice que es un método amigable para comenzar las entrevistas. Yo les decía que esta también yo he utilizado porque aquí usted crea empatía al inicio. Y también es conveniente utilizar una secuencia de preguntas de este tipo cuando el entrevistado está relacionado sentimentalmente con el tema, ¿verdad? Es decir, que si usted le pregunta de entrada, oye, el sistema sí funciona, y si el usuario defienda su sistema, va a decir, sí, sí funciona, o sea, les va a mentir, porque está involucrado. Pero si usted comienza, ¿y cómo le ha servido el sistema? ¿Y cuántos años tiene? Y todo eso, y finalmente le pregunta, ¿el sistema sí funciona? Entonces, ya que se ha desnudado al entrevistado, entonces ya no le va a decir que no, que sí funciona, cuando ya se deduce que no funcionaba tan bien. Entonces, de esta manera ustedes rompen ese posible bloqueo o posible compromiso que pueda tener con la organización o sistema. La estructura del tipo embudo tiene esta forma de aquí, una forma de embudo, o si ustedes gustan, pirámide invertida. Entonces aquí tenemos un ejemplo, como por ejemplo, ¿cuáles son sus reacciones en cuanto al nuevo sistema de adquisiciones basado en la web? Una pregunta abierta. ¿Qué departamentos están involucrados en su implementación? Esta también es una pregunta abierta, no tanto, pero sí lo es. ¿Qué artículos podrían comprar en este sitio web? Ya se van cerrando las preguntas. Y finalmente, ¿hay algún artículo esencial que se haya excluido de este sitio? ¿Verdad? Entonces, ese es nuestro objetivo, ¿sí? Saber si algún artículo se ha excluido de aquí. Profe, o sea que con este método se puede llegar a una respuesta específica. Aquí nosotros comenzamos con preguntas abiertas, ¿verdad? Y luego terminamos con determinar algo, ¿sí? Con una pregunta específica. Con pregunta cerrada. Sí, una pregunta cerrada. Entonces, pero esa pregunta nos va a ayudar a contestar algo puntual. Ya. Entonces, si no hay preguntas, ya hemos visto dos estructuras. Y ahora tenemos una nueva estructura que se llama la estructura de diamantes. Esta estructura busca combinar las ventajas que tienen los métodos anteriores, ¿verdad? Pero esta tiene las desventajas que probablemente tengamos que invertir más tiempo porque obviamente se van a tener más preguntas. Entonces esto puede tomar un poquito más de tiempo. Entonces la entrevista empieza de manera específica, después se amplía el tema y finalmente se llega a una conclusión, algo en particular.
Al final, la idea de esto es hacer una pregunta clave que les permite a ustedes ya sacar conclusiones sobre esta entrevista, ¿no? Y esto de aquí ayuda a que el entrevistado, pues, de todas maneras se sincere, ¿verdad? Tal como lo hizo con el tipo embudo, aquí también podemos lograr que se sincere en cuanto a lo que nosotros estamos tratando de deducir. Aquí tenemos la estructura tipo pirámide, entonces comenzamos con preguntas cerradas. ¿Cuáles son los cinco tipos de información que rastrea el servicio gratuito de uso de servicios web que usted utiliza? ¿Sí? No tan cerrada, pero cerrada porque son 5 puntos. ¿Cuáles son las actividades promocionales que usted ofrece en su sitio a cambio de este servicio? Entonces, todavía es un poco cerrada. ¿Cuál es el valor de la información sobre el uso de su sitio web para que usted como webmaster? Es una pregunta abierta. ¿Cuáles son los 2 puntos sorprendentes en relación con el comportamiento de los usuarios en su sitio que haya descubierto mediante el uso de este servicio? Ya está un poquito más cerrada. Y finalmente, ¿son los cookies una mejor forma de medir la forma en que los usuarios finales utilizan este servicio? Entonces ahí ya está el meollo del asunto, donde ustedes consiguen el sí o el no. Bien. Finalmente, como no todo es color de rosa y diversión, hay que escribir el informe de la entrevista. Al concluir la entrevista, ustedes tienen que, con todo eso que ustedes tienen de información, tienen que hacer un resumen y una retroalimentación sobre sus impresiones que obtuvieron con los entrevistados, ¿no? Aquí ustedes tienen que colocar qué van a hacer ustedes y los demás miembros del equipo con respecto a esta información. A veces ustedes pueden preguntarle al entrevistado con quién más pueden hablar en adelante, o sea, a quién más pueden entrevistar para obtener más información. Y los entrevistados suelen dar buena información en este sentido. Se pueden establecer citas para dar seguimiento a las entrevistas. Se agradece al entrevistado por haber colaborado con su tiempo y se despiden de mano, o sea, se despiden algo formal, ¿verdad? Para que todo quede bien. Entonces, tienen que hacer un resumen de lo que ustedes han entrevistado a su usuario, ¿verdad? Porque la información ahí nomás en el papel no es tan relevante. A veces se hacen seguimientos, a veces ustedes se comprometen en conseguir alguna información, a veces ustedes le piden al usuario que les aclare un tema, entonces todo eso tiene que estar quedado por escrito. Bien, aunque la entrevista esté completa, usted tiene que hacer un trabajo con respecto a los datos que se obtuvieron, porque en este momento usted tiene los datos frescos, ¿no? Entonces, lo mejor es ya hacer un informe escrito donde usted pone, ¿verdad? Las conclusiones en las que ha llegado después de la entrevista. ¿Sí? Entonces, esto tiene que hacerlo lo más pronto posible porque la memoria es frágil y se le pueden olvidar los datos. Como dice aquí, mientras más tiempo ustedes esperen, pues su memoria va a comenzar a fallar y por lo tanto la calidad de los datos van a fallar y en todo caso la entrevista podría haber sido una pérdida de tiempo o una pérdida de recursos, ¿sí? Si es que no se aprovechan lo que usted fue a buscar. Bien, preguntas con respecto a la entrevista. Profe, ¿cuál método cree que sea más efectivo? Tienen que aplicar el método que a ustedes les parezca más conveniente en ese momento. Todos los métodos son buenos. Yo pensaría que tal vez el que menos se utiliza es el de diamante, ¿sí? Que es como que más largo. A mí me gusta comenzar con el método del embudo, porque voy de algo general, ¿verdad? Y concluyo, ¿sí? Entonces, y me gano la confianza del usuario, por lo menos cuando recién lo entrevisto, ¿verdad? Comienzo con el embudo. Ya después, que ya hay confianza, ya puedo utilizar el de pirámide, porque ahí voy a lo concreto y termino, ¿verdad?
viendo si el usuario me da algún dato adicional y de paso con esa información adicional el usuario queda como contento de que habla. Entonces, yo más me manejaría así. ¿Sí? A no ser que ustedes hagan el método de la pirámide, ¿verdad? Porque encontraron algo que tengan que indagar. Entonces, el método de la pirámide sería cuando ustedes hacen el método de la pirámide, ¿verdad? De esa información general hubo algo que les llamó la atención y ustedes quieren ubicar ese qué y comienzan a utilizar nuevamente el método del embudo. Entonces hacen una estructura de diamante, pero va en función de las circunstancias. No existe algo rígido, cada cual se acopla de mejor manera a alguno de estos métodos. Depende también del cliente. Depende del entrevistado, dependen de ustedes, o sea, sí, hay muchos factores, ¿no? En todo caso, ustedes son los que van a decidir qué se hace. Bien, entonces vamos a seguir ahora con otro tema que es el tema de los cuestionarios. Entonces, estos cuestionarios permiten, en este caso ustedes que son los analistas de sistemas, permiten estudiar las creencias y comportamientos y características de la organización, tal y cual como lo hacen las entrevistas, pero pueden hacerlo a varias personas, ¿verdad? Al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, aquí ustedes no van persona por persona, sino que ustedes aquí hacen un cuestionario y en ese cuestionario ustedes abarcan a un número mayor de personas al mismo tiempo. Las respuestas cerradas pueden cuantificar y las respuestas electrónicas se pueden convertir directamente en tablas de datos para analizarlas. Esto es lo que se hace ahora mucho. Ustedes ya han de haber respondido a entrevistas de los cuestionarios que se hacen con los formularios de Google. Entonces, estos directamente ya se pueden tabular. ¿Sí? Entonces, es una muy buena herramienta que nosotros la hemos visto explotada en esta pandemia. Además, es posible utilizar cuestionarios para determinar qué tan difundido o limitado está un sentimiento expresado en las entrevistas. Por ejemplo, usted entrevista a dos usuarios y les dicen que el sistema no vale. Entonces, ustedes pueden hacer un cuestionario para llegar a la mayoría de los usuarios a ver si es verdad que no vale el sistema. ¿Sí? Entonces, allí ustedes pueden tomar decisiones basados en resultados un poco más específicos, más reales. También se puede tomar muestras de grandes usuarios de sistemas con el fin de detectar problemas o llevar a la mesa de discusión cuestiones importantes antes de programar las entrevistas. Entonces, usted puede hacer un cuestionario, ¿verdad? Para llegar a la mayoría de los usuarios y entonces de estos usuarios usted puede determinar cuál es el problema que parece predominante en la empresa y con eso preparar las encuestas a usuarios específicos que nos ayuden a aclarar esta situación. Bien, los cuestionarios también deben de ser planeados y para esto nosotros podemos utilizar herramientas electrónicas como es correo electrónico o a través de páginas web, ¿verdad? O si ustedes quieren chapadito a la antigua, pues en hojas impresas. Pero de todas maneras, todo esto de aquí se tiene que planear, ¿verdad? También tienen que definir aspectos, ¿verdad? Como por ejemplo si estos cuestionarios van a ser públicos, es decir, yo les hago un cuestionario, a ver jóvenes, hagan un cuestionario, ¿qué profesor le cae mal? Y ustedes dicen, me cae mal el de análisis de sistemas, ahí. Ustedes ponen, me cae mal el análisis, y abajo dice, ponga su nombre. Entonces ustedes dicen, no, pues si ya me piden mi nombre, no, tacha la respuesta, me cae bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted cree que lo pueden identificar, pues entonces usted ya no va a decir toda la verdad. Entonces, estas cosas nosotros tenemos que, cuando nosotros hacemos cuestionarios, tenemos que ver si pedimos la identidad o no pedimos la identidad de los que van a participar.
Bien, entonces estas cosas debemos de Pero, planear. profe, pero si usted Sí, desea sí. honestidad, obviamente va a tener que, como quien dice, que sea de manera anónima, ¿cierto? Exactamente. Entonces, esto es lo que tenemos que planear. A veces los cuestionarios no son anónimos, pero se garantiza el anonimato. Se dice algo así, no es, va a registrar su nombre por un tema de control, pero este dato nunca va a ser expuesto a alguien más. Cosa que generalmente es mentira. Bien, lineamientos para el uso de los cuestionarios. Generalmente nosotros utilizamos cuestionarios cuando las personas que vamos a entrevistar están esparcidas en un gran área. Por ejemplo, están en varias sucursales, Quito, Cuenca, Guayaquil, Puerto Viejo. Entonces es difícil que hacer entrevistas a todos y cada uno de ellos. Segundo, hay gran cantidad de personas involucradas en el proyecto, por lo tanto es importante saber en qué proporción, ¿verdad?, participan cada una de estas personas y quién aprueba o desaprueba el proyecto propuesto. Por ejemplo, pedimos opiniones de todas las áreas, entonces tenemos el área de ventas, el área de contabilidad, el área de recursos humanos, el área de marketing, el área de importaciones. Entonces, preguntamos opiniones y algunos dicen, sí, estoy de acuerdo con el proyecto, ventas dicen, no, yo no estoy de acuerdo con el proyecto, marketing dice, sí, esto nos va a ayudar, importaciones dicen, no, y de esa manera tenemos cómo medir, ¿verdad?, la aceptación que tiene el sistema por área, sin necesidad de identificar a los usuarios. Tres, se puede realizar un estudio exploratorio para medir la opinión general antes de que el proyecto de sistemas tome cualquier dirección específica. Entonces, hacemos un cuestionario, usted desea un nuevo sistema, usted desea que el nuevo sistema tenga caja, usted desea que el nuevo sistema tenga contabilidad, usted desea que el nuevo sistema tenga ayuda, usted desea que el nuevo sistema tenga interfase red, usted desea que el nuevo sistema pueda ser utilizado en el teléfono. Entonces podemos preguntar un sinnúmero de características para saber cómo debemos hacer el sistema para nuestros usuarios. 4. Se desea estar seguro de que se identifiquen y se consideren los problemas con el sistema actual en las entrevistas de seguimiento. Entonces, aquí podemos, como llegamos a un gran número, podemos ponerle allí, ponga cuáles son los 5 principales problemas que usted cree que tiene el sistema actual. Nosotros cogemos, los tabulamos, vemos cuáles tienen los mayores porcentajes y entonces ya cuando vamos a la entrevista, vamos con esos problemas puntuales. Bien, una vez que se han determinado los motivos para usar un cuestionario, ¿verdad? Y que se han señalado los objetivos que queremos cumplir con este cuestionario, entonces allí sí podemos comenzar a formular las preguntas, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta esto y si ya hemos tomado en cuenta esto, ahí sí podemos hacer las preguntas para los cuestionarios. Bien, ¿cómo escribir las preguntas? Las preguntas deben de ser claras, el flujo del cuestionario debe ser convincente y se debe anticipar a las preguntas del encuestado y a la administración del cuestionario se debe planear con detalle. Es decir, yo le pregunto, ¿cuál es su nombre? Luego le pregunto, ¿cuál es su teléfono? Luego le pregunto, ¿cuál es su apellido? ¿Le suena eso lógico? Sí, ¿Le suena lógico? Bueno, no suena tan lógico si le pregunto su nombre, su teléfono, su apellido. Lo lógico sería su nombre, su apellido y después su dirección y su teléfono. Entonces, las preguntas tienen que tener alguna especie de secuencia lógica, ¿verdad? Por ejemplo, le pregunto, ¿cómo usted cree que se comporta el sistema actual? O mejor dicho, ¿usted cree que el sistema actual tiene algún problema? Luego le digo, de su opinión de las características del sistema nuevo y luego le digo, ¿por qué cree que el sistema actual tiene ese problema? ¿Sí? O sea, hago una pregunta, intercalo otra que no corresponde y luego sigo con la otra, entonces esto da al usuario una sensación de desorden. Entonces nosotros tenemos que tener algún orden con las preguntas. También tenemos que adelantarnos, ¿no? Por ejemplo, si le preguntamos, ¿usted cree que el sistema tiene algún problema
la segunda pregunta sería, ¿por qué usted cree que existe ese problema? ¿Sí? Entonces, primero le preguntamos si es que hay un problema y luego le preguntamos por qué. Nos estamos anticipando a la respuesta de los usuarios. Bien, al igual que en la entrevista, aquí nosotros tenemos que utilizar un lenguaje, ¿verdad? Que sea acorde con los entrevistados. En este caso, tenemos que hacer un lenguaje que el entrevistado pueda entender. Aquí tal vez sí tenemos que ser un poquito más formales y claros en las preguntas. Y tienen que utilizarse el lenguaje de la empresa. Por ejemplo, si yo estoy en una empresa de seguros, mi lenguaje tendría que ser algo así de brokers, de reaseguros, de tasas, tasas por siniestros, de niveles de siniestros y cosas así que el empleado está familiarizado, ¿verdad? Yo no le puedo hacer una pregunta, ¿y usted cuál cree que sea el riesgo de un seguro de vida? Sí, es una pregunta un poquito general. Pero si yo ya estoy en el área, de repente le pregunto, ¿usted cuál cree que sea el porcentaje de nivel de riesgo del seguro de vida? O sea, un poquito más técnico. Ya, lo que nos indica aquí es que antes de hacer las preguntas, nosotros tenemos que ensayar estas preguntas con varios usuarios, haciendo un piloto, para que los usuarios nos digan si las preguntas están bien elaboradas o no. Antes de que nosotros enviemos eso masivamente y de que nadie entienda, entonces tenemos que hacer una especie de prueba, piloto, para ver si esto va a funcionar. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Ya, entonces, vamos viendo los lineamientos. Ya, primero, para hacer un cuestionario tenemos que utilizar un lenguaje bien, para hacer un cuestionario tenemos que utilizar un lenguaje simple que puede entender, ¿no? Entonces, sí tenemos que utilizar términos que sean familiares a él, pero podemos hacer cuestionarios por áreas. Entonces, puede ser un área que sean más operativos, que donde yo le digo, ¿usted piensa que 32 gigabits de memoria serán suficientes para el servidor? Y un usuario operativo le va a decir, sí, sí. Pero si usted le dice, ¿usted piensa que el servidor debe tener suficiente memoria para que trabaje bien? Entonces él le va a decir, sí, sí, yo creo que sí. Entonces tienen que tener cuidado con el lenguaje que utilizan en sus preguntas, considerando quién las va a leer. Se tienen que ser bastante específicos, ¿verdad? Cuando ustedes utilizan las palabras que van a poner en las preguntas, eviten siempre las palabras demasiado imprecisas. Algo así, por ejemplo, ¿y usted piensa que el servidor, que se debe comprar un case, un CPU mejor al servidor? Entonces, por ejemplo, si yo digo un CPU, el entrevistado puede pensar que el CPU es el microchip, como otros pueden pensar que el CPU es la caja. Entonces, como hay confusión, de repente se puede confundir el empleado, ¿no? Entonces, tienen que utilizar palabras que no tengan, que no se puedan interpretar de manera equivocada. Bien, hay que tratar de mantener las preguntas cortas. Los cuestionarios como son volumen, ¿verdad? Preguntas muy abiertas, puede ser difícil extraer información de allí. Entonces hay que tratar de mantenerlo con preguntas cerradas. No hay que utilizar un tono condescendiente, ¿verdad? Al usar opciones redactadas en el lenguaje de bajo nivel para dirigirse a los encuestados. Quinto, dice, evite la predisposición en sus palabras. Esto significa evitar preguntas censurables. Por ejemplo, preguntas como, algo así como, ¿usted está de acuerdo que la administración está haciendo un pésimo trabajo? O sea, está acusando en su pregunta, prácticamente está induciendo a que diga, sí, estoy de acuerdo, y que manifieste de manera negativa, ¿no? Entonces tiene que usted tratar de mantenerse neutral.
Dirijan las preguntas a los encuestados apropiados, es decir, que estos puedan ser capaces de responder correctamente el cuestionario. No hay que suponer que los encuestados conocen demasiado, ¿no? Entonces, para esto aquí tenemos que hacer un análisis de a quién vamos a encuestar para no caer en el error de pensar que los encuestados saben todo el tema y a lo mejor ellos cuando responden, responden por responder porque no lo saben y les va a dar vergüenza decir no sé del tema. Asegúrese que las preguntas sean correctas en el sentido técnico antes de incluirlas. Entonces, si ustedes van a incluir una pregunta técnica, revisen que sea correctamente enunciada la pregunta. Use software para verificar si el nivel de lectura es apropiado para los encuestados. Ya, estos son los lineamientos, ¿verdad? Para el uso del cuestionario. ¿Verdad? La mayoría son sensatos. Entonces, no creo que ustedes tengan problemas con respecto a esto de aquí. En los cuestionarios, ¿verdad? Podemos utilizar ciertas ayudas y algunas de estas ayudas son los símbolos o números, ¿verdad? Como atributos de medición. Por ejemplo, como un atributo de medición, nosotros podemos tener las escalas nominales, donde podemos obtener los totales de cada clasificación y también podemos obtener las escalas de intervalo. Estas nos van a permitir un análisis más completo, ¿no? Bien, una escala nominal sería qué tipo de software utiliza más. Entonces aquí nos van a marcar, ¿verdad? Alguno de estos software y de esta manera nosotros sabemos específicamente cuál es la que más utiliza. Mientras que una escala con intervalos sería como la que está acá. ¿Qué tan útil es el soporte proporcionado por el grupo de soporte técnico? Entonces aquí nos van a poner ellos muy útil, medianamente útil o nada útil, ¿no? Esto nos permite conocer, en este caso, un nivel de aceptación de esta pregunta y en este caso, saber específicamente cuál es el que utilizan más, ¿sí? Validez y confiabilidad. La validez es el grado con que la pregunta mide lo que el analista está requiriendo. O sea, es que qué tan válido es lo que el analista quiere saber. Por ejemplo, dice, si el propósito del cuestionario es determinar si la organización está lista para o no para un cambio importante en las operaciones de cómputo, los cuestionarios miden eso, ¿no? O sea, si está lista la organización para el cambio o no está lista. Y la confiabilidad implica la consistencia. Si el cuestionario se aplicó una vez y luego se vuelve a aplicar bajo las mismas condiciones, se deberán obtener los mismos resultados en ambas ocasiones. Esto dice que el instrumento, o sea, en este caso la entrevista, ¿verdad? Tiene una consistencia externa. Si el cuestionario contiene subpartes y estas tienen resultados equivalentes, se dice que el instrumento tiene una consistencia interna. Dice que es importante que el cuestionario tenga consistencia externa e interna. Es decir, que si nosotros aplicamos un cuestionario y este cuestionario lo repetimos, ¿verdad? Los resultados van a ser iguales a la primera vez. Y si este cuestionario lo aplicamos en diferentes áreas y cada área tiene una opinión, ¿verdad? Por ejemplo, un área dice que sí y otra área dice que no, y repetimos el cuestionario y se sigue manteniendo que esta área dice que sí y esta área dice que no, entonces tenemos una consistencia interna. Ya, entonces, aquí medimos lo que nuestros usuarios aceptan o no aceptan y también medimos si esa opinión debemos de considerarla como válida o no. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? No, listen. Ya, entonces vamos ahora con la construcción de escalas. Construir escalas, según lo dice aquí, pues es algo de responsabilidad. Si las escalas se construyen con poco cuidado, se pueden producir ciertos problemas.
El primer problema es la indulgencia, es decir, que los encuestados califican en forma superficial. Esto puede desplazar la categoría promedio a la izquierda o a la derecha. Algo así como, por ejemplo, usted va a votar por el candidato sí, no sé o no, ¿verdad? Entonces, como la pregunta nos dice sí o no, de repente yo digo, para que no me critiquen, pongo no sé. Y si pone no sé, usted no sabe si es de sí o si es del no, ¿sí? Porque le ponen no sé. Entonces, eso es lo que nos dice allí. O sea que el usuario de repente se abstiene de dar una opinión y se pone en el centro para no dar su verdadera opinión. Tendencia central. Los encuestados califican todo como promedio para mantener la escala. El analista puede hacer diferencias pequeñas en los dos extremos, ajustar la solidez de los descriptores o crear una escala con más puntos, ¿no? Entonces, esto es lo que yo les mencionaba. Muchos entrevistados tienden a marcar en la mitad para no tener problemas con nadie. ¿Le gustó el curso? Sí, no sé o no. Entonces ponen no sé. Entonces, ajustar la escala sería algo así como, ¿le gustó el curso? Sí, más o menos que más, no. Entonces, de esa manera hacemos que el usuario tome un partido, o el sí o el no, ¿verdad? Y le quitamos el de la mitad. Efecto halo. Esta impresión se forja en una pregunta que acarrea hasta la siguiente. Por ejemplo, si se va a calificar el empleado que tiene una impresión favorable, tal vez otorgue calificación alta a todas las demás categorías o rasgos. Por ejemplo, ustedes califican a un profesor y dicen, el profesor les cae bien, ustedes ponen que sí. Luego dicen, ¿preparó las clases? Sí. ¿Les tomó lección? Sí. ¿Les calificaron los deberes? Sí. Porque como ustedes la primera pregunta le pusieron sí, entonces las demás preguntas ustedes continuaron con el sí, 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 sí. De hecho, se utiliza mucho como un método de ventas, ¿verdad? Para poder vender productos. Entonces, el efecto halo es arrastrar las respuestas, ya sea positivas o negativas, a lo largo del cuestionario, porque es como que en ese momento ustedes toman una decisión y ya les da arrepentimiento mantenerse en esa posición. La solución, dice, a este efecto de aquí es colocar un rasgo y varios empleados en cada página en vez de un empleado y varios rasgos en cada página. ¿Sí? Entonces, la solución es no hacer esta encuesta, como estaba la pregunta allí, por un solo empleado, sino que poner un rasgo y varios empleados, ¿verdad? En vez de un empleado y varios rasgos. Entonces allí se evita un poco este efecto halo. Bien, diseño de los cuestionarios. Un cuestionario que está bien diseñado y relevante va a ayudar a vencer la resistencia a responder las preguntas. Para diseñar un buen cuestionario, ustedes tienen que incluir mucho espacio en blanco. Por ejemplo, cuando ustedes ven un examen, y yo peco de eso, yo por ahorrar mi espacio, porque como yo tenía que imprimir los exámenes, yo trataba de que todo el examen me entre en una hoja, entonces los hacía bien apretados. Conscientemente sé que eso cansa a la vista y que de repente cuando ustedes ven mucho espacio, pues uno se cansa y le da como fastidio responder eso allí. Entonces, mucho espacio en blanco. Incluya mucho espacio en blanco para escribir o teclear la respuesta, dejar mucho espacio en blanco, aunque el usuario ponga así, deje el espacio para que parezca que puede poner otra cosa. Facilitar a los encuestados la acción de marcar con claridad su respuesta, entonces allí ustedes tienen que permitir que el usuario pueda marcar fácilmente las respuestas poniendo, no sé, un cuadro o una X o como sea. Mantener un estilo constante, es decir, que el tipo de preguntas sean similares para que el usuario no se choque, ¿verdad? No exista algo inconsistente. Y al diseñar un cuestionario web, ustedes tienen que aplicar estas mismas reglas en que aplicarían en un papel, ¿no? Entonces, diseño web, diseño en papel, se aplican estas mismas reglas. En los diseños de los cuestionarios, nosotros podemos utilizar cuadros de textos para poner una respuesta corta del usuario. Podemos utilizar cuadros de textos desplegables para que el usuario ponga una respuesta un poco más abierta, más llena. Podemos poner una casilla de verificación para que el usuario ponga varias opciones con respecto a una decisión o una pregunta.
podemos utilizar los botones de opción para que el usuario de varias opciones conteste sobre si está de acuerdo o no está de acuerdo. Podemos poner un menú desplegable para que el usuario elija de una lista alguna opción. Podemos utilizar un botón para que el usuario presione, ¿verdad? Indicando alguna acción que se pueda hacer en el formulario. Aquí también es importante el orden de las preguntas, ¿verdad? Este orden tiene que tener un objetivo, o sea, cada pregunta tiene que tener un objetivo. Va a ser importante que ver este cuestionario a través de los ojos del encuestado. Para esto es conveniente que los encuestados se interesen en las preguntas, entonces nosotros de alguna manera tenemos que capturar su atención y que el encuestado no se sienta amenazado o alterado por las preguntas, ¿no? Por ejemplo, si yo le pregunto al encuestado algo así como, ¿usted aprueba el uso del sistema? Si empiezo con esa pregunta, el empleado podría pensar, chuzo, si respondo que no apruebo, me van a votar. Entonces podríamos comenzar con preguntas como, ¿usted conoce el nuevo sistema va a mejorar la funcionalidad del sistema actual? Entonces el empleado puede poner sí o no, pero esa pregunta ya le está comenzando a coger el sentido de la entrevista, ¿sí? Y después le podemos hacer la otra pregunta. Algunos lineamientos para ordenar las preguntas son que se coloquen primero las preguntas que sean importantes para los encuestados y tenemos que agrupar las preguntas por contenido similar. Por ejemplo, si les preguntamos preguntas del sistema viejo, pues agrupamos todas las preguntas del sistema viejo allí. Si tenemos preguntas sobre su proceso, agrupamos todas las preguntas del proceso juntas. Y si tenemos preguntas sobre el sistema nuevo, agrupamos todas las preguntas del sistema nuevo allí. También al inicio tenemos que colocar las preguntas menos controversiales. Ya, hasta ahí, ¿alguna pregunta de lo que hemos visto? Hemos visto construcción de escalas, diseño de cuestionario. Aquí vemos los elementos que pueden utilizar los cuestionarios tipo digitales. Y hemos visto también el orden de las preguntas. ¿Hasta ahí alguna inquietud, jóvenes? No, licenciado. Ya, veamos esta última parte, administración de los cuestionarios. Aquí nosotros tenemos que decidir quién va a recibir este cuestionario, ¿verdad? Y cuáles van a ser los objetivos que tenemos que establecer para este cuestionario, ¿no? Y obviamente para sus resultados. Entonces, aquí nosotros vamos a tener que escoger encuestados que sean representativos en cuanto a su rango, ¿verdad? Y en cuanto al tiempo que han estado en la empresa y también en cuanto a sus responsabilidades y las labores o intereses en el sistema actual o el sistema propuesto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber escoger a quienes vamos a aplicar estos cuestionarios, ¿verdad? Obviamente en función de su antigüedad. Métodos para administrar el cuestionario. Aquí nosotros tenemos que elegir el método administrativo que nos va a ayudar a determinar la situación de negocios que vive la empresa. Las opciones para poder administrar el cuestionario son convocar al mismo tiempo a todos los encuestados que están involucrados, es decir, que todos hagan el cuestionario al mismo tiempo, entregar cuestionarios en blanco en forma personal y recoger los cuestionarios una vez que estén llenos, eso sería en papel, permitir que los encuestados administren sus propios cuestionarios en el trabajo y lo depositen en una caja ubicada en un lugar céntrico, es decir, que lo llenen y luego lo depositen en forma anónima, enviar por correo los cuestionarios a los empleados y a las sucursales y proveer una fecha de entrega, instrucciones y un sobre franqueo pagado. Esto de aquí eran los antiguos cuestionarios en Estados Unidos donde usted le enviaba por correo nacional y los cuestionarios eran regresados en correo nacional. Entonces usted de una vez le daba el sobre con el sello para que le retornen el correo. Y administrar el cuestionario en forma electrónica, ya sea a través del correo electrónico o la web, que este es el que se utiliza hoy en día, ¿verdad? En la mayoría de las empresas. Tipo web para no dañar papel. ¿Preguntas, jóvenes?
Bueno, como nos quedan pocos minutos, ¿verdad? Y ustedes tienen que ganarse su participación en clase, aprovechemos estos minutos para que alguno de ustedes elabore preguntas abiertas o cerradas, ¿verdad? Y ya después como tarea yo les voy a poner que elaboren una entrevista con alguna de las estructuras que hemos visto. Eso sería un trabajo en grupo. Pero por el momento me gustaría que ustedes pongan ejemplos de preguntas, ¿verdad? O de cuestionarios o algo que ustedes crean que van a desarrollar en su vida como desarrolladores de software. Todos sí pusieron sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat. Recuerden que yo registro. Sí, profe. Profe, pero ¿y los que nos registramos en el Moodle? Como yo les explicaba, en el Moodle les toma la asistencia que les sirve como su porcentaje de aprobación del curso. Pero yo aquí tomo la asistencia en el cual yo subo un informe que me piden a diario para saber si los alumnos están participando en las clases sincrónicas. Entonces veo que tengo 18 participantes, pero viendo el chat parecería que no todos me han escrito sus dos apellidos y sus dos nombres. Entonces, si alguno de ustedes falta, colóquelo antes de que se acabe la clase. Profe, tengo una pregunta, pero no es referente a esta clase, sino que a lo que mandó, creo que en una clase pasada, sobre una exposición. No sé si era para hoy o para otra clase. De los tipos de sistemas de información. No, era sobre los ciclos. Ya Los los ciclos ciclos. de vida de un sistema. Creo que lo Sí, habíamos dejado para el día de mañana, ¿verdad? la verdad no sé, porque yo pensaba que era para hoy. No sé si era para mañana. Era en 7, era para el día de mañana era. ¿Sí? Ya me había olvidado, pero también recuerdo que les había mandado que investiguen sobre los tipos de sistemas de información. En todo caso, si desea participar en este momento, no hay problema y lo consideramos aquí como participación en clase. Recuerden ustedes que tienen que ganarse su punto de participación en clase, algunos no lo tienen. Y O sea, luego, licenciado, pero Profe, yo puedo participar ahorita, pero, o sea, yo lo hice también Word para poder compartir en pantalla como si fuera una gráfica, no para spoilearnos, sino que yo sí para, digamos, para mostrarles lo que hice. No sé si si se lo habrá puede hecho hacer en bien. 5 minutos, licenciado, 5 minutos. pero ese tema es en grupo, ¿no? Porque usted dijo que cogiéramos a uno que exponga entre todo el grupo para que sean máximo 5 minutos. sí, pero de repente la persona que expone sí se merece su participación en clase. Ya, pero entonces sí lo voy a hacer 5 minutos, pero creo que sí lo puedo hacer ahorita, ya que no sé si mañana voy a tener aún grabado lo que estudié. Ya, pues entonces lo escuchamos. ¿Le comparto pantalla o así nomás? Sí, puede compartir la pantalla. Está habilitado para compartir la pantalla. Sí, pueden ver lo que puse o no se ve. Sí se ve. A ver, el ciclo de vida espiral es una mezcla entre el ciclo de vida lineal o cascada o el ciclo de vida interactivo o basado en prototipo. Es uno de los sistemas operativos más importantes ya que da soporte a la gestión de riesgo. Su nombre es a base de que tiene forma de espiral, la imagen, tiene forma de espiral ya muchos núcleos. Se fue el sonido. Tiene forma de espiral y da bastantes bucles. El sistema tiene 4 fases. La primera es la planificación, donde se determinan los objetivos y alcance del ciclo a base de un ejercicio de investigación. La segunda es el análisis de riesgo, donde se analiza todo aquello que afecta al ciclo según el estado y lo grave que puede ser, el grado. El tercero es la implementación, donde aquí se da el desarrollo del sistema y la validez
según el alcance acordado. Esta está relacionada y coordinada con el análisis de riesgo anterior. Por último, es la evaluación. Antes de proceder a dar la primera vuelta en espiral, tenemos que ver la que se dio anteriormente. Y ya, las ventajas y desventajas. Es un modelo bastante ventajoso para proyectos grandes y complejos. El cliente puede ver también el proceso del ciclo a sus inicios, lo cual es una gran ventaja y satisfacción para el cliente. Una de las ventajas es que existe una gran cantidad de etapas intermediarias, lo que se traduce en una gran cantidad de desarrollo. También en la gestión del tiempo puede ser difícil porque la fecha de finalización puede alargarse dependiendo del proyecto del cual elija. No le digo todas las ventajas y desventajas porque pues, son algunas y solo tengo 5 minutos. Y ya, eso es todo. Ya, póngase ahí en el chat participación en clase y yo me imagino que después sube el documento del grupo. Ya. Ya, aquí. Ya, no sabía cómo. Ah, no, todavía está compartiendo. Déjenme ver si aquí. Ya. Ya, entonces, jóvenes, ¿qué les iba a decir? Ya, entonces, jóvenes, ahí vimos el modelo espiral. De lo que nosotros pudimos examinar, vimos que el modelo espiral tenía un buen performance para el desarrollo de sistemas. Como bien lo dijo su compañero, tiene gestión de riesgos, es decir, permite evitar de manera temprana los riesgos y es bastante utilizado, a pesar de que yo no he trabajado en ese modelo de desarrollo, pero tiene muy buenas referencias. ¿Sí? Entonces, creo que nos estaríamos quedando por allí. El día de mañana, recuerden que el día de mañana era la exposición de los demás. La persona que exponga, ¿verdad? Se le voy a considerar como participación en clase porque está dando la cara a los compañeros y el resto pues tendrán su nota como en la plataforma. O sea, voy a poner la actividad en la plataforma, ustedes la suben y ahí les pondría la calificación. Por cierto, póngame ahí en el chat, o déjenme poner yo, ¿qué grupo representa? ¿Cuál es su grupo? ¿Grupo A, B o C? Mi grupo es el C. Déjenme ponerlo aquí para que yo más tarde no me olvide y ponerle la participación al grupo. Bueno, jóvenes, entonces eso sería todo por el día de hoy, ¿verdad? El día de mañana nos estamos viendo. Y bueno, nos estamos viendo el día de mañana. Muchas gracias por su atención. Yo me quedo un momento más copiando. Gracias a usted, prof. Ya, gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Gracias, Tenga buena licenciado. tarde. Hasta luego, jóvenes. Ay, Gracias, licenciado. Nos vemos, licenciado. Gracias, profe. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, ¿No está jóvenes. licenciado? Ya les copié la asistencia, entonces procedo a desconectar.